Ejercicios del plano. Ejercicio número 1. Hallar las trazas de los siguientes planos definidos por los diferentes elementos geométricos básicos, en los 6 casos siguientes. Primer caso, se define un plano por 3 puntos, un punto A', un punto B', y un punto C'. Se trata de hallar las trazas del plano que estos puntos definen. Para hacerlo, lo que vamos a dibujar va a ser una recta definida por los puntos A y B. Obsérvese que el punto C, al tener su proyección vertical C' en la línea de tierra, es un punto de cota 0, luego entonces es un punto del horizontal, por tanto la traza horizontal P del plano va a pasar por dicho punto. Si nosotros ahora unimos A' con B', como hemos dicho, mediante una recta, y A con B, acabamos de definir las proyecciones de una recta R', De esta recta vamos a hallar sus trazas. Donde la R' corta la línea de tierra, referimos ortogonalmente a dicha línea de tierra sobre R y tenemos este punto que representa la traza horizontal H'. Sabemos que por esta H va a pasar la traza P del plano. Si de la recta R', hallamos la traza vertical, refiriendo donde R corta la línea de tierra sobre R', tendríamos su V', Por aquí va a pasar, por esta V', va a pasar la traza vertical del plano. Uniendo H con C, ya digo porque C es un punto del horizontal, por tanto perteneciente a la traza horizontal P del plano, tenemos la traza P del plano. Esa traza P del plano cortaría a la línea de tierra en este punto. Ese punto unido con V' constituiría la traza P' del plano buscado. Y estas serían las trazas P y P' del plano definido por los 3 puntos A, B y C. El segundo caso que se plantea es similar al anterior. Ahora nos dan 3 puntos con esta disposición relativa. Una vez más, el punto CC', pues ocurre la circunstancia que en el caso anterior de estar en el horizontal de proyección y por tanto pasar por él la traza horizontal del plano. Unimos los puntos A y B mediante una recta, esto sería la proyección vertical R', y uniendo A con B tendríamos aquí la proyección horizontal R. De esa recta hallamos la traza horizontal y tenemos aquí H, ese punto sería H', y de esta recta hallaríamos la traza vertical donde la proyección R corta la línea de tierra, referiríamos, y aquí tendríamos la traza vertical V'. Como sabemos que la traza horizontal del plano va a pasar por H, traza horizontal de la recta, y por el punto C, pues no habría más que unir ambos puntos y esta recta que obtenemos sería la traza horizontal P del plano. Esa traza horizontal corta la línea de tierra en este punto, por donde pasará la P', que unido con V' va a constituir la mencionada traza vertical del plano que se iba buscando. Y esas serían las trazas del plano definido por los 3 puntos dados. El tercer caso que se plantea es el del plano definido por una recta R' y un punto A'. Obsérvese que este punto A' tiene sus 2 proyecciones por encima de la línea de tierra, por tanto sería un punto del segundo cuadrante. Como uno de los elementos definidores es la recta R', vamos a hallar sus trazas. Entonces, donde R' corta la línea de tierra, tenemos la traza horizontal HH' de la recta. Donde R corta la línea de tierra, referimos sobre R', y aquí tendríamos V', que sería la traza vertical de la recta. Sabemos que por esta V' va a pasar la P' del plano y por esta H va a pasar la traza P del plano. Como el otro elemento definidor es el punto A', lo que vamos a hacer va a ser por él trazar una paralela a la recta R. Vamos a constituir aquí una recta S', ya digo que S' es paralela a R', y por A haríamos una paralela a R, y tendríamos aquí S. Ahora, esta recta SS' tendrá igualmente unas trazas. Pues, por ejemplo, donde S corta a la línea de tierra, referimos sobre S', y este punto que acabamos de obtener constituiría la traza vertical V' de esta recta. No habría más que coger y unir las trazas verticales. Vamos a prolongar por la parte izquierda ligeramente la línea de tierra, puesto que lo vamos a necesitar,
Y ahora no habría más que, ya digo, unir V' con V' y tendríamos la traza P' del plano, y por este punto de corte de dicha P' con la línea de tierra lo uniríamos con H y obtenemos la traza P del plano. Y esas serían las trazas de un plano definido por una recta y un punto. Hemos cogido, insisto, por el punto y hemos trazado esta recta S' paralela a R' y por A esta S paralela a R. De la recta S nueva hemos hallado su traza vertical. En este caso podríamos haber hallado la traza horizontal. Evidentemente podemos comprobar que si hallamos la traza horizontal, obsérvese, donde S' corta a la línea de tierra, referimos sobre S, y al referir, esta sería la traza horizontal de la recta, que se sitúa evidentemente sobre la traza P del plano. No ha sido necesario porque de la recta S' que hemos trazado hemos hallado su traza vertical, y esa traza unida con la vertical que teníamos de la recta R nos ha permitido definir la traza vertical del plano P'. El corte de esta traza con la línea de tierra unido con la traza horizontal H nos determina la traza P del plano. El cuarto caso de obtención de trazas de un plano se da definido mediante tres puntos: el punto D', el E' y el CC'. Obsérvese que tanto el E' como el D' tienen sus posiciones confundidas, lo cual significa que son dos puntos situados en el segundo bisector, este en la parte del segundo cuadrante y este en la parte del cuarto cuadrante. De entrada, si unimos los puntos D y E mediante una recta, que es esta que marcamos aquí, esto sería una recta R' coincidente con R. Esta recta, sus trazas están aquí confundidas en este punto. Luego sabemos que por este punto van a pasar las trazas del plano. En este caso, este punto va a representar el vértice de trazas del mismo. A continuación vamos a unir el punto E con el punto C para definir una segunda recta. Aquí se puede observar que al unir E con C, es decir, las dos proyecciones horizontales, se forma una recta que vamos a llamar S', que resulta que es frontal por tener la S paralela a la línea de tierra. Si unimos ahora C' con E', tendríamos aquí esta recta que sería la S'. De esta recta podemos hallar perfectamente su traza horizontal. No hay más que donde S' corta la línea de tierra, que sería este punto, referir sobre S. Y tendríamos aquí la traza horizontal de esa recta. Este punto sería la H y este de aquí sería H', que representa la traza horizontal de la recta SS'. Como este punto ya era el vértice de trazas del plano, uniendo con H, tenemos aquí definida la traza P del plano. Sabemos ahora que la P' ha de pasar por este punto, pero sabemos que la recta S', es una frontal de plano. Se recuerda que cuando se tiene un plano, las rectas frontales, un plano P', las rectas frontales tienen la característica de que su proyección horizontal resulta paralela a la línea de tierra y su proyección vertical es paralela a la traza P'. Por tanto, la P' del plano que estamos buscando va a pasar por este punto y ha de ser paralela a S' por el hecho de ser S' una frontal. Entonces no habría más que por este punto hacer una paralela a S', y esta que obtenemos aquí sería la P', que es la traza del plano, la segunda traza del plano. Es decir, que esta traza P', P constituyen las del plano solución buscado. El quinto ejercicio propuesto dentro de este caso número 1 es el del plano definido por una recta y un punto. En este caso la recta R' es esta que tenemos aquí sus proyecciones, y el punto A' también se indican las proyecciones del mismo. Cuando tenemos un plano definido por una recta y un punto, el procedimiento puede consistir en trazar por el punto una paralela a la recta dada. Obsérvese que aquí las proyecciones de la recta están cambiadas respecto a lo que es la disposición correspondiente al primer cuadrante. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trazar por el punto una paralela. También podríamos haber unido el punto con un punto cualquiera de la recta dada, habiendo generado así una segunda recta por cuyas trazas pasarán a las del plano. Pero va a ser más sencillo, en este caso más cómodo, trazar la paralela por el punto a la recta dada. Por eso es por lo que por A' haríamos una paralela a R', y tendríamos aquí esta recta que vamos a llamar S', y por A haríamos una paralela a R para tener S. Supongamos que la paralela fuera esta de aquí. Esta recta fuera paralela a S. Bien,
De la recta RR' nosotros podemos hallar sus trazas, donde R' corta aquí a la línea de tierra referimos sobre R, y este punto que obtenemos constituiría la traza horizontal H de la recta. Si queremos hallar la traza vertical, donde R corta, referimos, y aquí tendríamos V'V. Por aquí ha de pasar la traza P y por aquí ha de pasar la P'. De la recta SS' que hemos trazado, podemos hallar su traza vertical, donde S corta la línea de tierra referiríamos sobre S' y este punto constituiría la traza vertical V'V de la recta S. Para tener el plano no habría más que unir las dos trazas verticales, V' con V', y esto que trazamos aquí ahora mismo sería la traza P' del plano, y el punto de corte de esta con la línea de tierra unido con la H determinaría la traza P. En este caso hacemos discontinua esta zona y la prolongación constituiría la traza P del plano. Insisto que este ha sido el punto de corte de la P' con la línea de tierra, y este punto unido con la traza horizontal que habíamos hallado anteriormente de la recta R, ese punto determina la traza P. Esta parte sería la parte discontinua y a partir de ahí la prolongación constituiría lo que normalmente tomamos como parte continua o parte del horizontal anterior de la traza P. El sexto ejercicio dentro de este primer caso sería la obtención de las trazas de un plano definido por dos rectas que se cortan. Obsérvese que una de las rectas definidoras es la S', que es una frontal por tener su proyección horizontal paralela a la línea de tierra, y la otra es la R', que es una horizontal por tener su proyección vertical paralela a la línea de tierra. Nosotros podemos, por ejemplo, de la recta RR' hallar su traza vertical, donde R corta referimos sobre R', y aquí tendríamos V'V. Por este punto va a pasar la traza P' del plano. Sabemos que como la S' es una frontal, la P' del plano ha de ser paralela a S'. Luego no hay más que por este V' hacer dicha paralela y tendríamos que esto sería la P', con esto paralelo a esto. Esta P' cortaría en este punto a la línea de tierra, y como la RR' es una horizontal, la traza P sabemos que ha de ser paralela a R. Luego no hay más que por este punto hacer una paralela a R y acabamos de obtener la traza P del plano. Esto sería paralelo a R. Como comprobación podríamos ver que esta traza P contiene a la traza horizontal de la recta S. Obsérvese cómo donde S' corta la línea de tierra refiriendo ortogonalmente sobre S, tendríamos este punto que sería la traza horizontal de dicha recta, punto que ha de estar contenido en la traza P del plano. El ejercicio número 2 se pide igualmente hallar las trazas de los planos en los siguientes casos definidos por rectas y puntos. En este caso se da una recta R' y un punto A', y se pide hallar las trazas del plano definido por ambos elementos. Como la recta definidora del plano R' es paralela a la línea de tierra, las trazas de este también lo van a ser, es decir, que el plano que se va a definir va a ser un plano paralelo a la línea de tierra. Se recuerda que cuando se tiene un plano paralelo a la línea de tierra, este plano, una de las rectas que contiene, es siempre a rectas paralelas a dicha línea de tierra. Sé que este plano, esta recta contenida en él, es una paralela a la línea de tierra, que resulta entonces que la traza P' y la traza P resultan paralelas a la mencionada recta. Bien, luego entonces, en este caso sabemos ya que las trazas del plano, tanto la P' como la P, van a resultar paralelas a la línea de tierra. Para tener el punto o los puntos por los que trazar dichas trazas, no hay más remedio que considerar un punto cualquiera B'B de la recta dada. Para ello situamos donde queramos las proyecciones B' y B sobre R' y R. Donde queramos, evidentemente, en que se obtienen esos puntos como corte de la perpendicular a la línea de tierra con las proyecciones. Uniendo A' con B' generamos una nueva recta que vamos a llamar S', y uniendo A con B generamos una recta que vamos a llamar S. De esa recta hallamos su traza horizontal y tenemos aquí este punto HH', y de esa recta hallamos su traza vertical y vamos a obtener aquí este punto V'V. Por esta V' ha de pasar la traza P', por esta H ha de pasar la traza P. Como sabemos que estas han de ser paralelas a la línea de tierra, no habría más que por H hacer esta paralela y tendríamos P, y por V' esta paralela y tendríamos P'.
y esas serían las trazas del plano definido por la recta paralela a la línea de tierra y el punto dado. En el caso que se plantea a continuación, se nos dan dos rectas paralelas a la línea de tierra. Una es la R' y otra es la SS'. Como ambas son paralelas a la línea de tierra, sabemos que el plano también lo va a ser. Por eso es por lo que las trazas del mismo van a resultar paralelas a estas rectas. Para saber por dónde trazarla, tanto la P' como la P, se hace preciso considerar un punto cualquiera de una de las rectas, de la R un punto A'A, y de la S un punto B'B. En este caso, lo que habría que hacer a continuación sería trazar las proyecciones de la recta que estos puntos definen. Entonces uniríamos A con B y tendríamos una tercera recta T, y uniríamos A' con B' y tendríamos la recta T'. Bien, una vez hecho esto, lo que haríamos sería hallar las trazas de esta nueva recta. La traza vertical sería este punto, V'V, y la traza horizontal sería este otro punto, HH'. Pueden producirse dos circunstancias: que esta altura de estos dos puntos sobre la línea de tierra sean iguales o que sean distintas. En cualquier caso, lo que habría que hacer es, tanto por V' como por H, trazar las paralelas a la línea de tierra que van a constituir las trazas del plano. Es decir, que por esta V' haríamos la paralela y esto sería la P' del plano, la traza vertical, y por H haríamos lo mismo y aquí tendríamos la traza P del plano. Si al hacer esta operación resultara que ambas quedan confundidas, te digo que esto es debido a que la altura de H sobre la línea de tierra, es decir, el alejamiento del punto H, es igual a la altura de V' sobre la línea de tierra, es decir, la cota de V. Si se produce esa circunstancia, la P' y la P se confundirán, y si no se produce, ocurrirá lo que en la figura que estamos planteando ahora mismo hemos resaltado. El cuarto caso, los puntos A, B y C son los que definen un plano, cuyas trazas queremos hallar. Observamos que el punto C tiene sus dos proyecciones en la línea de tierra, lo cual significa que es un punto que corresponde al vértice de trazas del plano, es decir, el punto donde van a concurrir la P y la P'. La recta AB es una recta de perfil. Para hallar sus trazas procedemos a pasar la mencionada recta a la vista de perfil. Para ello se hace centro en este punto y con esta abertura de compás se traza un arco. Subimos verticalmente hasta la altura del punto A y esto sería el punto A abatido. Hacemos la misma operación, con centro aquí, con abertura hasta B, trazaríamos otro arco, referimos sobre B' y tenemos aquí el B abatido. Uniendo A abatido con B abatido tendremos la recta de perfil en la vista de perfil. Esta recta de perfil corta aquí a la prolongación de la proyección en este punto V' y en este caso corta la línea de tierra en este punto H abatido. Desabatiendo el punto H, es decir, haciendo centro aquí y con esta abertura de compás, trazaríamos este arco en sentido contrario al anteriormente trazado y sacamos aquí la traza horizontal de la recta H. No habría más que unir este punto con C para tener la traza P del plano y unir este punto con V' para tener la P' del mencionado plano. Y esas son las trazas del plano definido por los tres puntos dados. El caso que se plantea una vez más es el del plano definido por una recta y un punto. La recta definida por sus proyecciones y el punto igualmente. Siempre, en los casos que hemos hecho hasta ahora, hemos utilizado el procedimiento de trazar por el punto una paralela a la recta y a continuación hallar las trazas de las dos rectas y ya por ellas trazar las del plano. En este caso vamos a hacer el otro procedimiento, que va a consistir en unir el punto A dado con un punto cualquiera de la recta dada. Vamos a hacer una pequeña particularidad, y es que en vez de unirlo con un punto B'B cualquiera elegido tomando las proyecciones sobre R' y sobre R, vamos a coger y vamos a elegir el punto de forma que al unir A' con el mencionado punto, con B', quede una horizontal, por una pequeña comodidad en la resolución. Es decir, que el B' que vamos a elegir va a ser este de aquí. Por tanto, el punto B correspondiente no hay menos que referir sobre la prolongación de R, y este sería B. Luego entonces, uniendo A' con B', tendríamos aquí una recta que vamos a llamar S',
uniendo A con B, tendríamos aquí la proyección horizontal S. Insisto que en vez del BB', podríamos haber cogido cualquier punto situado, su proyección vertical aquí, su proyección horizontal aquí, pero lo hemos elegido de forma que cuando unamos A' con B' nos dé un horizontal. Esto tiene una pequeña ventaja y bueno, pues es simplemente por hacer el comentario. Hallamos las trazas de la recta R, pues donde R' corta a la línea de tierra tendríamos la referencia sobre R y aquí hallaríamos H, y sabemos que por aquí ha de pasar la traza P del plano. La ventaja de haber elegido esta recta S', es que sabemos que la traza horizontal del plano va a pasar por H, y como S' es una horizontal, la traza P va a ser paralela a S. Luego no habría más que por este H hacer una paralela a S. Esta paralela sería ya la traza P del plano. No habría más que unir este punto con la traza vertical, si se quiere, de la recta S o de la recta R, da igual. Por ejemplo, hallemos la de S, donde S corta a la línea de tierra, refiramos sobre S', y esto es la traza vertical V', de esta recta, pues este punto unido con la V' constituye la P' del plano solución. Podríamos comprobar que también, si hubiéramos hallado la traza vertical de la recta R, obsérvese, donde R corta a la línea de tierra, referimos sobre R', es decir, este punto, y esta es la traza vertical de esa recta. Está situada sobre la P', como era de esperar. Y entonces ya tenemos halladas las trazas P' del plano solución. El quinto caso dentro de este segundo ejercicio es el plano definido por una recta R', que como se ve resulta vertical, y un punto. En este caso sabemos que siempre que un plano contenga una recta vertical, pues el plano que vamos a obtener va a ser un plano proyectante. Luego todos los elementos van a estar situados sobre la traza P. No habría entonces más que unir A con R para tener aquí lo que sería la traza horizontal P del plano. Sabemos que en este tipo de proyectantes la P' resulta perpendicular a la línea de tierra. Y ese sería el plano definido por esa recta y ese punto. Es un caso particular, digamos, que no tiene más comentario que hacer. El caso de la figura de la izquierda es el que acabamos de resolver. Obsérvese la recta vertical y este sería el plano que define. Bien, dicho esto, pasamos a resolver el caso siguiente, que es el plano definido por una recta perpendicular vertical y un punto. La idea es la misma. Un plano que contiene este tipo de rectas es un plano proyectante. La traza P' del plano se obtiene simplemente uniendo R' con A', es decir, la proyección puntual de la recta. Esto sería P' y por este punto haríamos la perpendicular a la línea de tierra y aquí tendríamos P. Esas serían las trazas del plano definido por esos elementos. Los dos casos puestos juntos, el segundo caso de los que hemos estado planteando es el que está aquí en pantalla en la parte derecha. Puede verse como este sería el plano proyectante obtenido. Aquí tendríamos la representación del conjunto. Esta sería la recta dada y este sería el punto. Hemos unido R' con A' y hemos tenido P' y esta P resulta perpendicular a la línea de tierra. Como se ve, es el caso dual, ya que aquí la P' es la que resultaría perpendicular a la línea de tierra, habiéndonos unido la proyección puntual R con la proyección horizontal del punto dado. Ejercicio número 3. La recta de la figura es la intersección de dos planos P' y QQ'. Se sabe que esta recta es línea de máxima pendiente del primero y línea de máxima inclinación del segundo. Se pide hallar los dos planos. Lo primero es que sabemos que si esta recta es la intersección de dos planos, una recta sabemos que está en un plano si sus trazas están contenidas en las de él. Por tanto, hallaríamos la traza vertical de la recta dada y tendríamos este punto V', y la traza horizontal de la recta dada y tendríamos este punto H'. Por este punto pasaría la traza P de cualquier plano que contenga esta recta y por este la P' de cualquier plano que contenga esta recta. Si esta recta me dicen que es línea de máxima pendiente de uno de los planos que me piden, sabemos que las líneas de máxima pendiente tienen la propiedad de que su proyección horizontal resulta perpendicular a la traza P. Luego no hay más que trazar por H la traza P de forma que sea perpendicular a R. Esto sería la traza horizontal de uno de los planos y este punto de corte con la línea tierra unido con V',
constituye aquí P'. Ese sería el plano, uno de los planos, del cual la recta R', es línea de máxima pendiente. Si queremos hallar ahora el plano del cual la recta dada es línea de máxima inclinación, recordamos que una recta es línea de máxima inclinación de un plano cuando la traza Q' resulta perpendicular a la proyección vertical de la recta. Luego entonces no habría más que ahora coger y trazar por la V' de la recta una perpendicular a R', que sería esta que hacemos aquí en negro. Esta sería la traza Q' del plano del cual la recta R' es línea de máxima pendiente, perdón, línea de máxima inclinación. Por este punto de corte con la línea de tierra lo uniríamos con la H y tendríamos aquí la traza horizontal Q del plano en cuestión. Obsérvese que la intersección de esos dos planos P y Q es precisamente la recta R que nos habían dado inicialmente en el enunciado. Ejercicio número 4. Se pide trazar un plano paralelo a la línea de tierra que contenga los puntos A, menos 2, 4, 1 y B, 2, 1, 5. El punto A de coordenadas menos 2, 4, 1, si la X, vamos a ponerlas aquí, menos 2, 4, 1. Si la X es menos 2, llevaríamos 2 en el sentido de las X negativas. Como la X positiva es hacia la derecha, la negativa es hacia la izquierda. Llevaríamos 2 unidades de medida hacia la izquierda. Trazaríamos la línea de referencia. A continuación, la Y es 4. Luego llevamos 4 en el sentido de las Y's. 1, 2, 3 y 4. Y eso sería la proyección horizontal del punto A. Si la Z es 1, llevaríamos 1 en el sentido de las Z y esto sería la proyección vertical A'. El punto B, porque tiene que pasar también ese plano, es el de coordenadas 2, 1, 5. Si la X es 2, llevaríamos 2 en el sentido de las X. Si la Y es 1, por aquí, por este punto haríamos la línea de referencia. Si la Y es 1, llevaríamos 1 en el sentido de las Y, con lo cual esto sería B. Y si la Z es 5, llevaríamos 5 en el sentido de las Z. Entonces tendríamos aquí que esto sería la B' del punto. Uniendo A' con B' y A con B, tendríamos las proyecciones R y R' de una recta del plano, puesto que si un punto A y un punto B son de un plano, la recta que estos definen también lo es. Si esta recta R' que acabamos de hallar es del plano, lo único que tenemos que hacer es obtener las trazas de esta recta. No habría más que hallar la traza vertical, donde la proyección horizontal corta la línea de tierra referiríamos, y este punto de corte es la traza vertical V'. Por aquí sabemos que ha de pasar la traza P' del plano. Como sabemos que este plano nos dice el enunciado que debe ser paralelo a la línea de tierra, por este punto trazaremos simplemente una paralela a la línea de tierra que va a representar la traza P' del plano. Ahora, para la traza P habría que hallar la traza horizontal de la recta, pues donde la proyección vertical corta referiríamos sobre la proyección horizontal y este punto que obtenemos aquí sería la traza horizontal H de la recta, cuya H' es esta. Por este punto H trazaríamos igualmente una paralela a la línea de tierra y esta sería la traza P del plano. Para que aparezca en pantalla la solución completa, vamos a hacer una variación en el enfoque para que aparezca en la parte superior la traza P' y la parte inferior la traza P. Y esas serían las trazas del plano definido por esas dos rectas, por la recta AB y sabiendo, según el enunciado, de que el plano es paralelo a la línea de tierra. El ejercicio número 5 nos dice que tracemos un plano que sea perpendicular al segundo bisector y que contenga los puntos del caso anterior. Supongamos que los puntos del caso anterior son los que están aquí representados en la figura. Sabemos que si un plano contiene esos dos puntos, contiene también a la recta que define. Luego, uniendo A' con B', tendríamos la proyección vertical de esa recta y uniendo A con B, tendríamos la proyección horizontal de la misma. Si el plano que buscamos ha de contener a esta recta, sus trazas han de pasar por las de la recta. Por eso es por lo que las hallamos, obteniendo aquí la V', y tendríamos aquí la traza horizontal HH'. Cualquier plano que contenga esta recta, la traza P' pasará por aquí y la traza P pasará por aquí. La condición es que el plano solución debe ser perpendicular al segundo bisector,
Un plano es perpendicular al segundo bisector cuando tiene sus trazas confundidas y en prolongación. Luego entonces tenemos que unir este punto con este simplemente para tener el plano, las trazas del plano P'. Y sería esta P' y esta P las trazas del plano perpendicular al segundo bisector que contiene a los puntos anteriores. En el ejercicio número 6 se pide trazar un plano que resulte perpendicular al primer bisector y que contenga los puntos del caso anterior. La idea inicial es la misma. Formaríamos una recta de proyecciones R y R' y hallaríamos de esa recta las trazas. Hallaríamos la traza vertical, como siempre, V', y hallaríamos la traza horizontal. Sabemos que cualquier plano que contenga esta recta va a cumplir lo que ya hemos dicho varias veces, y es que la P' pase por aquí y la P pase por aquí. Si el plano en cuestión debe ser perpendicular al primer bisector, sabemos que un plano perpendicular al primer bisector tiene sus trazas formando ángulos iguales con la línea de tierra. Es decir, que todo punto de la traza vertical lleva asociado un punto en la traza horizontal tal que esta distancia es igual a esta. Por tanto, por aquí ha de pasar una P', por aquí ha de pasar una P, pero resulta que, como el plano que quiero obtener es perpendicular al primer bisector, esta distancia la repetiré aquí abajo y tendría aquí el punto H asociado. Si este es un V', este sería un H. Pues esta distancia la he repetido aquí y tengo el H asociado. Este H unido con este determina ya la traza P del plano que estamos buscando. En teoría esta traza P prolongada cortaría la prolongación de la línea de tierra, pero esto en este caso se produce fuera del papel. Por eso es por lo que nos vemos obligados, en general, no haría más que prolongar esta P, buscar su corte con la línea de tierra y ese corte unirlo con V' y tendríamos P'. En este caso repetimos la idea que hemos aplicado anteriormente y es ver que este punto H' lleva asociado en todo plano perpendicular al primer bisector otro punto aquí arriba que sería un punto V', de modo que esta distancia es igual a esta. No habría más que unir ahora las dos V's' para tener aquí la P' del plano solución. Y esta P' y esta P concurrirán fuera de los límites en la parte izquierda de la pantalla en un mismo punto que es el vértice de trazas de este plano. Ejercicio número 7. Hallar las proyecciones de un paralelogramo ABCD situado en los siguientes planos de las figuras adjuntas, cuando estos se definen mediante sus trazas P y P' y cuando además se parte del conocimiento de la proyección vertical de tres de sus puntos A', B' y C'. En este primer caso tenemos el plano de trazas P' y P y tenemos tres puntos A', B' y C', de los cuales conocemos, tres puntos de los cuales conocemos sus tres proyecciones verticales A', B' y C'. Estos puntos definen un paralelogramo ABCD. Nosotros sabemos que para hallar la proyección horizontal y vertical de ese paralelogramo, lo más razonable sería hallar las proyecciones de los distintos puntos del mismo. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, sabemos de entrada, en el caso del punto B, al estar en la traza P', que su proyección horizontal se va a situar sobre la línea de tierra. Para hallar la proyección horizontal del punto A, podemos auxiliarnos de una horizontal de plano, donde corta aquí referiríamos a la línea de tierra y por este punto haríamos una paralela a la traza P. No habría más que desde A' referir sobre esa paralela para tener aquí la proyección horizontal del punto A. Este ha sido, como hemos dicho, la proyección horizontal de B y para la proyección horizontal de C podemos hacer lo mismo. Una horizontal de plano nos cortaría aquí, referiríamos, por este punto haríamos una paralela a la traza P y desde C' referiríamos para obtener aquí este punto que es el que hemos llamado C. De modo que para hallar la proyección vertical del paralelogramo no habríamos que unir A' con B', B' con C', y como en un paralelogramo existe paralelismo entre los lados opuestos, ese paralelismo se conserva en proyección. Por eso es por lo que por C' haríamos una paralela a este lado y por A' haríamos una paralela a este lado, cortándose ambas paralelas en un punto que vamos a llamar D', que es el cuarto vértice del paralelogramo. En proyección horizontal haríamos lo mismo, uniríamos A con B, uniríamos B con C, y ahora por A haríamos una paralela a este lado BC, y por C una paralela a este lado AB. Ambas paralelas concurrirían en este punto que sería el cuarto vértice del paralelogramo.
Si esto estuviera bien hecho, que haciéndolo con los elementos de dibujo no tiene por qué haber ningún problema, el AD' y el AD quedarían en una misma vertical correspondiente a las proyecciones de cualquier punto situado en un plano. También si por D' hiciéramos una horizontal, la proyección caería sobre la correspondiente proyección horizontal de la recta trazada. En este caso hemos de hacer notar que debido a que el punto C está en el segundo cuadrante, el lado BC, que B está en el vertical, ese lado BC está todo él en el segundo cuadrante. Obsérvese que todo el lado tiene sus dos proyecciones en cualquier posición sobre la línea, por encima de la línea de tierra. Luego todos sus puntos son del segundo cuadrante. Luego en rigor este tramo habría que hacerlo discontinuo y este tramo también. Y el tramo del lado CD hasta aquí sería continuo y a partir de aquí sería discontinuo. Y aquí igual, el lado CD hasta aquí sería continuo y a partir de aquí sería discontinuo. La figura, tal y como aparece ahora, es como debiera representarse. El tramo CB discontinuo, C'B' discontinuo, a partir de aquí discontinuo y a partir de aquí discontinuo. Este es otro caso en el cual igualmente se aportan tres puntos A', B' y C', que representan las proyecciones verticales de tres de los cuatro puntos de un vértices de un paralelogramo. Estas trazas P y P' son las del plano en el que se supone situado dicho paralelogramo. Lo primero que vamos a hacer va a ser obtener la proyección horizontal de los distintos puntos. Entonces podemos prolongar la recta AB, por ejemplo unimos A' con B' y obtenemos aquí estos dos puntos. Este punto 1', por pertenecer a la traza, tiene su proyección horizontal en la línea de tierra, y este punto 2', por pertenecer a la línea de tierra, tiene su proyección horizontal en la otra traza. Uniendo 2 con 1 tenemos la proyección horizontal de esa recta. Desde A' referiríamos sobre esa recta y aquí tendríamos la proyección horizontal A, y desde B' referiríamos igualmente y aquí tendríamos la proyección horizontal B. Bien, una vez hecho esto, vamos a poner las letras A y B y este sería el lado AB correspondiente a este lado AB del paralelogramo. Haríamos lo mismo con el tercer vértice C. Uniríamos, por ejemplo, C' con B' y formaríamos una nueva recta. Esa recta, su proyección horizontal va a pasar por la proyección horizontal de B', que es B, y por la proyección horizontal de este punto 3', que por estar en la traza P' es un punto 3 de la línea de tierra. Luego uniendo B con 3 vamos a tener en esa recta situada la proyección horizontal del punto C, que obtenemos refiriendo mediante una perpendicular a la línea de tierra. De esta forma sacaríamos aquí C y tendríamos aquí el lado BC del paralelogramo. B', C' sería este lado. Ahora, en virtud del paralelismo entre los lados opuestos de un paralelogramo, para obtener el cuarto vértice D, no hay más que desde C trazar una paralela al lado A', B' y desde A' una paralela al lado BC. Obsérvese que aquí el tramo continuo va a ser este hasta tocar con la traza y aquí igualmente va a ser este hasta tocar con la traza. Este sería el punto, el vértice de D' del paralelogramo. Entonces, para hallar la proyección horizontal se haría de la misma forma. Por C haríamos una paralela a AB. Aquí tenemos una comprobación, si queremos, y es que este punto de corte de C', con la traza P', la proyección horizontal de ese punto es precisamente este de la línea de tierra. Luego, si por C hacemos una paralela al lado AB, esa paralela tiene que pasar por este punto. Y eso nos va a servir para que este tramo sea continuo y este otro discontinuo. Y lo mismo vamos a hacer con el punto A. Por el punto A haríamos una paralela AC y tendríamos aquí lo mismo. Y esta sería entonces la proyección horizontal D, que si esto está bien hecho, esta D' y esta D tienen que quedar en una recta que es perpendicular a la línea de tierra, como corresponde a cualquier línea de referencia de cualquier punto. Y este sería el paralelogramo. Aquí tendríamos que este tramo de aquí a aquí también tendría que ser discontinuo, que corresponde a este de aquí a aquí en la proyección vertical. O sea que este tramo que aquí se ha hecho continuo, en rigor debe ser discontinuo. Y esas serían las proyecciones. Este lado paralelo a este y este lado paralelo a este. En el tercer caso, los puntos aportados son los que se indican en la figura. Es quizá un poquitín más fácil que los anteriores. La única dificultad en este caso radica en que el plano es un plano perpendicular al segundo bisector, pero no es una dificultad que podamos considerar como relevante. Este punto A', por estar en la traza vertical P', tiene su proyección horizontal A sobre la línea de tierra. Lo mismo que ocurre con este punto B',
que tiene aquí su proyección horizontal B. Luego esto es B y esto es A. Este punto C', que está sobre la línea de tierra, tiene su proyección horizontal sobre la traza B. Con lo cual, a la hora de unir los puntos, tendríamos que unir A' con B', B' con C'. Por este punto haríamos una paralela a este lado y por este punto haríamos una paralela a este lado. Ambas paralelas concurren en el cuarto vértice D'. Lo mismo pasa aquí, uniríamos A con B y tendríamos la proyección horizontal de este lado, uniríamos B con C y tendríamos esta. Por este punto haríamos una paralela a este lado y por este punto una paralela al lado AB. Y este corte de ambas paralelas constituiría el punto D. Si esto está bien hecho, esta D' y esta D deben quedar sobre una misma perpendicular a la línea de tierra, como corresponde a toda pareja, a todo punto representado en el sistema diédrico. El cuarto caso correspondiente a este ejercicio es aquel en el que el plano está definido por la línea de tierra y por un punto M. Estas proyecciones M' y M son las del punto que junto con la línea de tierra define el plano. Tenemos aquí los lados A', B', B', C', que corresponden a los lados de un paralelogramo, representado en este caso solamente de su proyección vertical. Bien, para hallar la proyección horizontal, lo que tenemos que hacer es recordar que cualquier punto de este plano, para obtener la proyección horizontal de él, si se parte de la proyección vertical, hay que seguir una propiedad, y es recordar simplemente que los puntos de los planos que pasan por la línea de tierra resultan de forma que al trazar una recta por cualquiera de ellos, esa recta tiene concurrencia con la mencionada línea de tierra. Entonces, si esta es una recta en el espacio, su proyección horizontal R y su proyección vertical R' van a concurrir igualmente en un mismo punto de la línea de tierra. Por eso es por lo que si nosotros tenemos los datos del caso anterior, tenemos que este punto es el M, que junto con la línea de tierra define el plano, y quiero hallar la proyección horizontal de este punto A, conociendo de él su proyección vertical, yo sé de entrada que la proyección horizontal va a estar en esta perpendicular a la línea de tierra. En virtud de esta propiedad anterior, uniendo M' con A', voy a tener una recta R', cuya proyección horizontal va a pasar por este punto y por M. Luego la proyección horizontal de esa R' va a ser esta R, y por tanto la proyección horizontal de ese punto A' va a ser este A. Y esa es la operación, ese es el fundamento en el que me voy a basar para resolver el caso. Entonces, lo que hacemos, como digo, es unir M' con A' mediante una recta. Esta es la proyección horizontal, la proyección vertical de una recta. Su proyección horizontal pasa por M, refiriendo desde A' ortogonalmente a la línea de tierra, vamos a tener aquí el punto A'. Bien, perdón, el punto A. Habíamos partido de A'. Si ahora, una vez que tenemos el A, queremos hallar el B, no hay más que prolongar A', B' hasta que corta la línea de tierra. Como la proyección horizontal de esa recta pasa por este punto y pasa por A, uniríamos y desde B' referiríamos, y esto que sacamos aquí sería B. Para el C, podemos unir B con C, cortaría esa recta B' con C', en este punto la línea de tierra. Como la proyección horizontal pasa por este punto y pasa por B, esta sería la proyección horizontal, desde C' haríamos perpendicular y este sería el vértice C. Con lo cual ya tenemos el lado AB, el lado BC del paralelogramo. En proyección vertical haríamos paralela a este lado, desde A', y por este haríamos paralela a este lado, y en su corte tendríamos aquí D'. En proyección horizontal lo mismo, paralela a un lado, paralela a otro. Todos estos paralelismos que estamos haciendo en los cuatro casos planteados se deben dar igual que la figura que estamos representando es un paralelogramo en la cual los lados opuestos son paralelos, y resultando entonces que ese paralelismo se conserva en diédrica. De ahí el que en cada proyección, cuando lo hemos necesitado, hayamos hecho las paralelas.